Bienvenidos nuevamente aquí a Entre lo Humano y lo Divino y seguimos hablando acerca de la confianza en Dios. Aquí con nuestra invitada Eddie y bueno, nos contabas de tu infancia maravillosa y de ese hermoso regalo que te dieron tus padres que fue la fe. Sigues creciendo, te conviertes en una adolescente, 15 añitos, estabas en Venezuela todavía. Aparece un primer evento que marca tu vida, un primer evento muy importante. Cuéntanos qué sucedió. Oh, 15 años. Esa es como la edad que marcó un antes y un después en mi vida, 100%. Yo tengo tatuada esa fecha en mi vida y en mi corazón y la recuerdo muy bien porque obviamente estaba siendo adolescente, viviendo la adolescencia, como todo cualquier adolescente normal. Y un 25 de enero me trato de levantar, o sea, trato de ir al colegio de nuevo. Y cuando me voy a levantar para ir al colegio, no siento las piernas. O sea, ahí mi vida cambió por completo. Yo recuerdo que mi papá iba al cuarto y me decía, Eddie, pero párate. O sea, levántate, tienes que ir al colegio, deja la pereza. Tú tienes que ir al colegio, tienes que cumplir. Y yo, pero es que, o sea, yo de verdad no puedo pararme, papá. No siento las piernas. No, Eddie, no juegues con eso. O sea, eso no es juego de verdad. Te tienes que levantar. O sea, mi papá todavía como que Dudaba. él dudaba porque él estaba en su shock emocional de decir, ¿qué le está pasando a mi hija? ¿Por qué no se está levantando? Y literalmente en ese momento le digo, no, es que de verdad no siento las piernas. O sea, no las siento. Y bueno, ahí comienza una travesía bastante difícil en mi vida que al final, pues como todo, nadie se lo espera. Nadie se espera de un momento a otro no poderse levantar, no poder caminar, no poderse valer por sí mismo. Y bueno, eran como las 7, 8 de la mañana y no sentía como hasta los muslos de las piernas, pero yo sentía que eso iba avanzando. Yo iba sintiendo como el hormigueo, iba sintiendo como hormigueo en el cuerpo y ese hormigueo iba, cada vez que iba pasando, me iba quedando sin sensibilidad y movimiento en esa parte del cuerpo. Te llevan al hospital, me imagino. ¿Qué te Sí, diagnostican? ¿Qué te dicen los a mí me médicos? llevan al hospital, recuerdo muy bien, me sacó un vecino junto con mi papá, me sacan al hospital, no al hospital, a la clínica. Yo vivo en un pueblo en Venezuela, yo vivo en Tovar, estado Mérida, y es un pueblito muy pequeño que tiene solo un hospital y 2 clínicas. Me llevan a la clínica y en la clínica, que es la privada, me llevan ahí y nada, no entendían qué estaba pasando, los médicos que estaban no entendían qué estaba pasando, llaman al neurólogo del pueblo, porque literal es el Era neurólogo uno. del pueblo, exacto, el doctor Gómez, él llega y cuando nomás me toca como para ver si tenía Reflejos. reflejos y eso, se da cuenta de que no tenía reflejos, que no se movía, que no estaba pasando absolutamente nada. Y él, sin hacerme ningún, o sea, claro, la experiencia, sin hacerme ningún examen ni nada, dice, ella lo que tiene es Guillain-Barré. Y se la tienen que llevar de aquí, o sea, se la tienen que llevar de Tovar, porque en Tovar no hay el medicamento que se le tiene que colocar a ella para que ella no le siga aumentando, no siga subiendo el síndrome y le toque las vías respiratorias. O sea, es progresivo en el momento, el síndrome Sí, cuando te el está dando la síndrome de crisis. Guillain-Barré es un síndrome que es un virus realmente. Es un virus que está en el aire y que puede llegar, tocar tu cuerpo y si tú estás con el sistema inmunológico muy bajo o te pusieron una vacuna o te dio fiebre o algún virus, él entra a tu cuerpo. ¿Ya? Y tiene 72 horas para comerse la mielina de tu cuerpo completamente. Tanto que puede paralizar tu corazón y tus vías respiratorias. Entonces, obviamente, cuando eso pasa, hay que Correr. atacar y accionar, hay que correr mucho porque si toca las vías respiratorias, pues te tienen que hacer traqueotomía. Y eso, muy complicado, la verdad. No había ambulancia. Dios mío. No había ambulancia que me llevara, estábamos a 1 hora de Mérida y mi papá le dijo, yo corro el riesgo, yo me voy en el carro con mi hija. Y así fue. Nos fuimos en el carro y yo iba sintiendo cómo iba subiendo, cómo me iba quedando sin sensibilidad poco a poco. Era muy leve, pero sí iba como sintiendo lo que estaba pasando y obviamente orando, ¿no? Sin entender qué estaba pasando y pensando que eso iba a pasar, que eso se iba a acabar de un momento a otro. Llegamos a Mérida y ahí me atendieron de una vez. Ya en el hospital me estaban esperando, me atendieron de una vez, una primera, la farmacéutica del hospital, entonces bueno, movieron todo, gracias a Dios, y llegaron y me recibieron.
En ese momento la situación en Venezuela estaba muy complicada, muy complicada. Ya las cosas se estaban poniendo muy difíciles en Venezuela y encontrar el medicamento también era difícil. Gracias a Dios lograron encontrar con otros hospitales en la ciudad y lograron ponerme la primera dosis de inmunoglobulina y los esteroides y lograron pararme el ciclo. ¿Cuánto tiempo duras en el hospital desde que entras? La primera vez duré 40 días. Duré 40 días en el hospital, me hacían fisioterapia todos los días. Todos los días era fisioterapia a la fija y bueno, punciones lumbares porque después empezaron a ver, ok, tenemos que revisar que no tengo una esclerosis múltiple degenerativa. Bueno, cosas que uno decía, Dios mío, que no tenga esto. Y obviamente entender que no podía caminar. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que te puedes volver a poner en pie? Pasaron aproximadamente como 6 meses para ponerme de pie y caminar. Pero yo tuve una recaída. O sea, a mí me pasa eso en enero. Luego viene Semana Santa. Yo tenía a mi mejor amigo de la vida y en Semana Santa mi mejor amigo muere trágicamente. Un Viernes Santo. Él muere trágicamente. O sea, eso fue como lo que menos esperábamos. Pero él fue ese amigo que todos dicen, Dios mío, yo quisiera tener un amigo así. Ese fue mi amigo del alma. Darwin se quedaba conmigo hasta que yo me quedaba dormida y él se iba. Y regresaba al otro día. Y bueno, yo cuando ese viernes él muere, yo recuerdo que mi pensamiento era, ¿por qué le pasó a él? No me pasó a mí, si yo era la que estaba enferma. Fue súper duro. Y como a las 2 semanas de Darwin morir, tuve una recaída. Y lo que había recuperado se fue todo atrás y ahora fue peor, porque me agarró todo el tronco, me agarró los brazos, la cabeza. Y en ese momento en Venezuela, como sabes muy bien, no estaba bien la situación, no habían esas sillas de ruedas que sostenían la cabeza. Entonces, mi papá, para poder llevarme a algún lugar en el mismo hospital o lo que sea, tenía que tenerme la cabecita, tenían que darme la comida, tenían que absolutamente todo porque no podía mover nada. O sea, yo no podía mover, totalmente dependiente. O sea, todo era dependiente de que alguien más me ayudara. Eddie, ¿qué pasa por la mente de una niña de 15 años con un diagnóstico tan complejo y luego la muerte de quizás el angelito que te estuvo acompañando en esos primeros meses? O sea, ¿te enojaste con Dios? ¿Sentiste que te había abandonado? ¿Qué pensabas? Mira, yo los primeros días sí me pregunté mucho el por qué a mí. Y era una pregunta constante en la cabeza de, Dios mío, pero ¿por qué a mí? Esa pregunta que yo tengo amigas que hoy en día le hacen esa pregunta muchísimo a Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y una amiga en ese momento de la iglesia me regala un libro de Loise Pavón que se llama No es porque a mí. Y empiezo a leer el libro y en el libro descubro el que yo no le tengo que preguntar a Dios por qué a mí, sino para qué. ¿Para qué me está pasando esto? Y es como un main change, o sea, eso me cambió completamente la mentalidad y desde ese momento dejé de victimizarme y de preguntarle a Dios por qué me está pasando esto a mí para preguntarle para qué me está pasando esto a mí. Y así comenzó todo ese journey que no fue nada fácil, ese camino que no fue nada fácil, que fue doloroso y que en todo eso nunca, o sea, como que el llorar enfrente de mis papás o el desahogarme enfrente de mis papás para mí era muy complicado, hasta que llegó el punto en el de decir, es que esas máscaras o esas caretas de tengo que ser la fuerte, yo todo lo puedo, no es necesario. O sea, la vulnerabilidad también es sana. O sea, Dios nos enseña que muéstrate vulnerable ante las personas que te pueden ayudar y esas personas te van a poder ayudar. Entonces, ahí comienza todo ese camino de decir, sí puedo mostrarme vulnerable a personas que me pueden dar la mano. Y no fue fácil, porque no fue fácil. Que me pregunté por qué a mí, por mucho tiempo me lo pregunté, pero a los 16 años eso se acabó. Yo más nunca me he vuelto a preguntar por qué a mí. Me pregunto, ¿para qué a mí? O sea, ¿para qué esto me está pasando en mi vida? ¿Qué lugar ocupó la fe cuando ya te dejas de preguntar eso?
¿había quizás alguna práctica, una oración? El libro, por ejemplo, fue algo que te ayudó mucho, pero no sé, el rosario. ¿Qué Sí. buscabas en tus momentos quizás de intimidad, de soledad, en ese hospital, en esa camita que decía, Señor, así me comunico contigo? Todos los días a las 3 de la mañana y a las 3 de la tarde hacía el Rosario de la Misericordia. La hora de Cristo. Es la hora de Cristo. Mi papá me enseñó que hay un poder sobrenatural cuando crees en el Santísimo Sacramento. Y yo, si tú me preguntas, ¿cuál es tu happy place? Mi happy place es el Santísimo Sacramento. O sea, lo que yo siento ahí es, no lo puedo explicar con palabras, que solo hay que sentirlo, literal. Y bueno, así fue. Mi papá me contó en ese momento una historia que me hizo pegarme muchísimo al Santísimo. Y él me dijo, en uno de los momentos más oscuros de mi vida, pensé y me imaginé el Santísimo Sacramento. Y desde ese momento mi vida cambió por completo, porque ahora el Santísimo me acompaña. Te recuperas de esto increíblemente después de varios meses. Y te hago una pregunta porque tuve la oportunidad de ver videos tuyos entrenando, saltando, señores. O sea, ella nos está contando que en su segunda recaída queda inmovilizada casi básicamente hasta el cuello, no podía valerse por sí misma. Y yo veía estas imágenes y yo decía, qué nivel de fortaleza, qué entereza, qué templanza, qué resiliencia. ¿Cómo hacías para decir, de dónde sacabas esa inspiración? ¿Cuál fue ese pilar tuyo que tú decías, es que esto era lo que a mí todos los días me motivaba a pararme de la cama? Bueno, yo tuve muchísimos problemas de sobrepeso. Y en el colegio siempre se burlaban como la gordita, la que está, la mejor amiga de las monjas. No, esa etiqueta era terrible. Sí, la mejor amiga de las monjas. Y sí es verdad, o sea, le tuve mucho cariño a las hermanas en el colegio que estudié. Y bueno, sí tenía sobrepeso, pero luego de estar en la silla de ruedas, pues tuve más sobrepeso. Porque a mí me ponen un extra de esteroides, entonces eso hace que me engorde muchísimo más. Y no me gustaba lo que veía al espejo. No me gustaba lo que veía al espejo. Comencé a recuperarme, hacía las terapias y todo lo demás, pero ahí me doy cuenta de que había algo más que necesitaba para crear disciplina en mi vida. Y es que todo literal es una conexión. Es cuerpo, mente, espíritu. O sea, si tú no tienes esa conexión ahí como va, alineada, pues entonces, ¿cómo le digo a Dios, cuida mi cuerpo si yo no estoy cuidando mi templo? Si yo no estoy cuidando lo más importante que Él me está dando. O cómo le digo a Dios, sígueme manteniendo fuerte si ya me recuperé, si yo no estoy siendo congruente con eso que le estoy pidiendo a Dios. Entonces realmente todo tenía una conexión y yo decía, ok, voy a la iglesia, tengo fe, oro, está bien, estoy siendo buena ciudadana, ayudo a los demás, sirvo, estoy buscando crecer en la fe, pero hay algo que hace falta en mi vida. Y es que si exactamente, si yo quiero cuidar mi cuerpo, si ya Él me permitió estar aquí, estar saludable de nuevo, ¿qué tengo que hacer? Un día me levanté y dije, hacer ejercicio se ha dicho, y guste o no te guste, lo vas a hacer. Y a comer saludable. Entonces eso se convirtió en una práctica ya de mi día a día. O sea, ya para mí es normal comer saludable, es normal hacer ejercicio, es normal saltar, brincar, ya no lo puedo hacer, ya no puedo hacerlo, ya el médico me dijo que no ejercicios de alto impacto, pero se convirtió en una parte esencial y en una terapia también. Claro. En una terapia, de que cada vez que iba y corría o que challenge myself, como que me obligaba, me retaba, y yo decía, no, es impresionante. Una cosa que te voy a contar, Katy, cuando salté por primera vez ese box, cuando salté por primera vez esa caja, a mí se me bajaban las lágrimas porque yo decía, yo pensé que yo más nunca iba a hacer esto. O cuando una amiga me dijo, Eddie, vamos a ayudarte a que te pongas de brazos y hagas los brazos. Y yo, no, eso yo no lo puedo hacer. Dice, sí lo puedes hacer, porque tú te tienes que retar a ti misma. Y así fue. Entonces, claro, hoy en día eso me hace muy feliz. Uno no termina aquí como de sorprenderse con la historia de Eddie, porque de verdad que es una montaña rusa, Sí. absolutamente impresionante. Y bueno, no basta solo con esto. Esta niña vuelve a aprender a caminar, ya ven, salta además, hacía tipo CrossFit, o sea, bootcamp, algo inexplicable para un diagnóstico tan fuerte. Y no basta con eso, y tu resiliencia va más allá y dices, no, voy a irme a otro país. Imagínense, o sea,
Y a los 19 años tenías muy joven. 17. 17 años, emprendes la aventura con todo esto que te había pasado, decir, no, yo me voy a otro país. ¿Qué buscabas? ¿Qué querías hacer en los Estados Unidos cuando decides, tan jovencita, hacer todo esto? Lo que pasa es que una amiga me dice, vamos a conocer New York. Y yo, New York, o sea, ese es mi sueño, conocer New York, porque yo conocía los parques de Disney, lo típico que uno hace cuando viene a Estados Unidos. Pero New York, la gran manzana, yo, sí, claro. Le digo a mi papá, y mi papá, sí, hija, como pueda, yo te ayudo, tú te vas a conocer New York. Bueno, me vengo a conocer New York a los 17 años. O sea, mi papá tuvo que dar literal un permiso para poder salir de Venezuela. Y yo así salí, me vine, no sé qué. Cuando yo llego y veo aquella ciudad imponente, que quien ha ido a Nueva York por primera vez, la mayoría de personas lo han sentido, ver esos rascacielos, esa ciudad, ese parque en medio de la ciudad. O sea, yo veo todo eso y digo, no, ¿qué es esto? Increíble, bellísimo. Pero estando en la silla de ruedas, yo había quedado para estudiar medicina. Y yo no pude estudiar medicina por la salud. O sea, ya no tenía la posibilidad en ese momento de estudiar en la universidad. Cuando yo llego acá, y yo veo un mundo totalmente diferente, lugares que no me recordaban mi pasado, eso también, que yo veía las esquinas de la casa y yo no me veía como cuando estaba allá, que cuando veía las esquinas de la casa me veía en silla de ruedas. Cuando veía las esquinas de la casa, veía las situaciones que había vivido. Entonces era como otro mundo, literalmente. Llamé a mi papá y le dije que me iba a quedar. ¿Así? Así. Con $500 en el bolsillo, sin saber cómo era la situación acá. ¿Y qué empiezas a hacer? Bueno, comencé a caminar por las calles de New York, por Yonkers, a buscar trabajo en lo que sabía hacer, que era pintar uñas. Yo aprendí a pintar uñas fue porque para desarrollar la motorosidad fina, un día una amiga me dice, trata de pintarme las uñas a mí. Bueno, mi mejor amiga, le trato de pintar las uñas a ella, quedaron horribles, no importa. Ella me dijo, no importa, síguelo intentando. Y así fue como yo recuperé la motorosidad fina. Inclusive tanto que eso se convirtió en un negocio. Wow. Iban 20 mujeres al día a pintarse uñas en la casa. Sí. Trabajabas y entrenabas ahí. Ajá, y recuperaba la motorosidad fina. Entonces, bueno, recuperé la motorosidad fina y eso fue lo que empecé a buscar acá. Porque yo dije, si yo sé pintar uñas, voy a buscar trabajo pintando uñas. Y encontré trabajo por las calles de Yonkers pintando uñas. Fantástico. Te estabilizas a una corta edad en otro país, haciendo lo que conoces, y viene a tus 19 años otro episodio repentino, nuevamente de la nada, porque no había ninguna predisposición. ¿Qué pasa esta vez, Eddie? Bueno, ahí ya estaba estable, por decirlo así, acá en Estados Unidos, pero no tenía un seguro médico, que eso era muy importante, que es muy importante. Y estando trabajando, ya no trabajaba pintando uñas, trabajaba de babysitter. Estaba ahí en mi trabajo y todo lo demás, me sentí súper mal y me dio una hemorragia. Me fui al hospital, me vieron en el hospital, me llevaron, me fui con una amiga, perfecto, y cuando me ven en el hospital me dicen, tienes un tumor, un quiste o un tumor, pero tenemos que revisar, que mide 9 centímetros en el ovario izquierdo. Yo, eso debe ser un quiste, o sea, lo sacan y ya. Al rato vuelven con todos los resultados y todo lo demás y me dicen, Eddie, tú tienes cáncer. Yo sentí, Katy, que la película de mi vida se había parado en ese momento. Estaba sola, sin mis papás, con una amiga, una conocida, que era compañera de trabajo también. O sea, el mundo ahí se vino encima completamente, porque obviamente no te esperas eso. En este caso, me imagino que por la gravedad del asunto necesitabas alguna intervención o tratamiento inmediato. ¿Qué es lo que siguió después de eso? Bueno, empiezan a hacerme todos los estudios, se dan cuenta que era un carcinoma seroso papilar atípico en el ovario izquierdo. Un stage 3-4, sí, estaba bastante avanzado, bastante avanzado. Y bueno, ahí viene tratamiento. Ellos deciden hacer tratamiento y me hacen quimioterapia. Entonces me ponen 3 medicamentos muy fuertes. Yo fui a la quimioterapia, todo lo demás, llego, me acuesto. Me sentía súper mal, súper decaída. Y al otro día cuando me levanto, yo me agarro como para hacerme así en el cabello y cuando veo la mata de cabello que se queda en mi mano y volteo
y en la almohada full también de cabello. Creo que ese ha sido uno de los choques más grandes, porque una de las fortalezas que tenemos las mujeres es el cabello. El mejor accesorio. Ese es el mejor accesorio. Y cuando yo veo mi cabello ahí, yo decía, esto no es verdad. Esto no es verdad. O sea, de nuevo otra vez. Y sí, ahí comienza todo el camino. Me hacen los tratamientos acá, me terminan el ciclo de quimioterapia, pero cuando me terminan el ciclo de quimioterapia, el oncólogo me dice, yo no creo que tú vayas a vivir más. Y le dije, eso es lo que tú dices, pero tú no sabes lo que dice Dios. Wow. Así que yo me voy para Venezuela. Se me eriza la piel. Y me fui para Venezuela. Y allá te operan. Allá me operan. Allá llego, me ven, me hacen todos los estudios. El doctor dice de una vez, te vamos a operar, Eddie. Esto se está abriendo un poquito, es mejor sacártelo. Y me hacen una esterectomía radical. Me sacan todo. A los 19 años, ¿cómo asumes este segundo diagnóstico, las consecuencias de lo que había sucedido? Pues te digo que al principio yo no entendía qué estaba pasando. O sea, yo no sabía como las consecuencias, lo que iba a pasar, lo que venía después, porque después de una esterectomía radical vienen muchas cosas. No sabía ni entendía absolutamente nada, pero yo decía, bueno, Señor, que sea tu voluntad, que sea tu voluntad. Te pido, Dios mío, me pego a ti otra vez. Te prometo que voy a estar contigo y de tu mano. Y definitivamente, pues bueno, me hacen la cirugía y todo eso, pero luego, 3 días o 4 días después, estando en el hospital con unos dolores que, mira, ni la morfina me los quitaba. Yo le decía, tráiganme lo que sea, pero que se me quite este dolor. El dolor era horrible. Entiendo que la consecuencia de una esterectomía radical era no ser mamá, no tener hijos. Y ahí eso fue un choque emocional, Katy, muy duro. Me tocó psicólogo, psiquiatra, ayuda espiritual, sacerdotes. Fue muy duro, la verdad. Creo que fue una de las cosas que más me afectó en ese proceso fue la caída del cabello y el entender que por mí no podría ser mamá. ¿Sientes que la fe, además de, pues obviamente todos estos doctores y todas estas personas y tu familia que estuvo ahí apoyándote, sin ella no hubieras podido sobrepasar algo así? 100% segura, Katy. O sea, porque hay momentos en el que tú te puedes levantar y dices, no, de verdad me estoy volviendo loco de tantas cosas que están pasando, de por qué todo este tema de la salud, o sea, te estás volviendo loco, pero en el momento en el que tú te aterrizas y dices, ok, Señor, ahora somos tú y yo lo que voy a hacer es que te voy a dar esta carga a ti. Yo recuerdo que yo ese día yo dije, te doy esta carga a ti, a mí me pesa demasiado, me está pesando demasiado esta cruz. Agarra mi cruz y carguémosla juntos, porque de verdad no está siendo fácil esta cruz. Y nada, la fe, sin la fe no hubiera podido, Katy. La fe es absolutamente todo, es creerle, no es que le creo, o sea, no es que creo en lo que dicen ni en lo que leen, no, es que le creí y creí en su proceso y creí en sus designios. Bueno, con este momento tan sublime y tan impactante, nos vamos a otra pausa, pero ya regresamos aquí con Eddie entre lo humano y lo divino.